Buenas noches, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que se estén resguardando, ¿verdad? Más con las noticias que hemos tenido últimamente, pues de la zona aquí de Corinto, ¿verdad? Así es que hay que tener mucho cuidado, hay que limitar las salidas, los viajes. Las Morazán había sido una de las zonas que había reportado muy poco, había salido muy poco afectada, pues, o muy pocos casos realmente reportados desde esa zona, pero pues ahora estamos viendo pues que sí está reportando casos y es preocupante. Preocupante porque era una zona que estaba con poca presencia pues de casos y hoy pues ya se disparan las cifras por esa zona y recordemos pues que hoy pues con la mejora de las calles pues hay conexiones entre Corinto Anamorós, Corinto Cacaopera y pues para Cacaopera para allá pues ya sabemos que colinda con Huateca y Huateca con Arambala, Mozote, Perquín y no digamos pues toda la corredera del Bailadero del Diablo y no digamos allá ¿cómo se llama esta zona? Se me olvida, ¿verdad? Llano el Muerto, bueno, en fin, pues son zonas que no han reportado casos y hoy pues con esto pues se pone en peligro realmente la zona de San Simón también, San Isidro, en fin. Entonces cuídense jóvenes, cuídense. Traigo a colación porque la gente está saliendo mucho hacia esas zonas, ¿verdad? Hacia las zonas frescas, hacia las zonas altas y pues hoy pues, ya se convierten en posibles focos. Esperemos que no, esperemos a ver qué pasa, ¿verdad? Y quieras o no, pues hay conexión pues con Gotera, ¿verdad? Y también hay conexión, hay algunos que viven en esa zona de la conexión entre Gotera y Corinto, bueno, sociedad, ¿verdad? Y luego también la conexión pues, ¿cómo se llama? Con San Miguel, porque quiera yo no, pues es zona de comercio, pero bueno, en fin, guarden las medidas jóvenes, eso es la única sugerencia que se les hace. Vamos a continuar pues con los temas ya de este segundo cómputo. Comenzamos con la cavidad, vamos a ver tórax, así tórax en sí, pero es una clase bastante extensa en el sentido que abarcamos lo que es la pared torácica, que viene a ser como un refuerzo de la clase que vimos en anatomía 1, la pared torácica, luego pues vemos un poco acerca de los pulmones y lo que son los mediastinos, ¿verdad? Los mediastinos, los pulmones, las cavidades pleurales y pues específicamente también el corazón. Vamos a ver ahora el corazón como parte del mediastino medio, las paredes del corazón y un poco de su funcionamiento y a la par pues la microanatomía. Entonces es una clase pues es una clase que se puede dar en 4 sesiones. En esta primera sesión nos vamos a centrar más que todo en la pared, ya ahondando un poco más en las estructuras que forman parte del tórax o de la pared torácica en sí. Y la van a sentir bastante familiar porque es una clase pues que viene a recordarnos cuando vimos tórax en anatomía 1. Espero pues que empecemos de la mejor manera. Estoy pendiente ahí con algunas notas. Ahorita que estoy con esto, me acuerdo que no le he enviado las notas a sus compañeros, a los líderes, pero se los voy a hacer. Primero Dios me acuerde luego. Y, y bueno, a esperar las actividades de laboratorio de macro y microanatomía, que me imagino que no tienen noticias. Ahí me lo hacen saber, por favor, a través de los foros. Cuando voy a poner un foro para esta clase, ahí me pueden contar un poco cómo está la situación de laboratorios de macro y micro para poder subir las notas, porque viendo fechas calendario, prácticamente yo tengo que tener las notas subidas el 28, es el último día, y estamos ya escasos, ¿qué? 10 días prácticamente, entonces sí, nos hace falta, nos hace falta poco tiempo y bueno, vamos a ver qué se deciden. En este fin de semana voy a tratar de comunicarme con la doctora para que me cuente cómo está la situación.
Pido disculpas porque sé que me ha atrasado un poco con subir las clases, pero he tenido dificultades. Ya aperturé mi consultorio y eso pues me está jalando un poco el tiempo, me está comiendo un poco el tiempo. Eh, y gracias al Señor pues tengo todavía consultas en el hospital. Entonces son dos lugares que tengo que atender y, y la universidad pues también preparar las clases, porque no solo es de agarrar y venir a leer, ¿verdad? No es así el objetivo pues es darles algo de calidad y bueno, pero ya me voy a poner al día, créanme que sí. Entonces, como les decía, la clase que vamos a ver pues es cavidad torácica. Bueno, vamos a ver específicamente la pared torácica, aunque la clase en sí se llama cavidad torácica, o por decir así, la unidad, por decir así, es la cavidad. No, no es la unidad, es la clase, cavidad torácica, pero la vamos a dividir en tres o cuatro clases porque es bastante extenso. Vamos a ver, permítanme, vamos a ver. Tengo un poco de dificultades técnicas por aquí. Permítanme. Bueno, creo que ya lo tengo resuelto. No crean, por ratos no me responde. Ahí estamos. Bueno, reflexionemos un rato. Dice, los árboles son los pulmones del planeta. Se requieren 22 árboles para cubrir la demanda de oxígeno de una persona al día. Esta diapositiva yo la he guardado. Yo cada año, yo sé que ustedes algunos pues van guardando, bueno, les van pasando las diapositivas de los años anteriores y yo siempre las he dejado en línea. Entonces, yo sé que pueden comparar, de ahí van a ver pues que yo cada vez las voy mejorando o le voy agregando algo y bueno. Pero esta la he dejado porque a mí me impresionó tanto el leer eso. 22 árboles para cubrir la demanda de oxígeno de una persona al día. O sea, o sea, yo no he confirmado eso, no les puedo decir que eso es real, o sea, que así es, o he buscado un lugar específico donde me confirmen eso. No, no lo he hecho, no les voy a mentir. Pero sí sé que es una realidad que cada vez está más deforestado el mundo, ¿verdad? O sea, pero hablemos de nuestros entornos, pues. Mi esposa y mi hija tienen un emprendimiento que agradezco a algunos de ustedes ya me han hecho compras, ya le han ayudado a ellas. Es un proyecto que ellas tenían hace tiempo y la pandemia pues permitió que se lograra hacer esto. Entonces me ha permitido andar por muchas zonas. Yo soy el delivery, yo soy el que maneja sin sueldo. Entonces hemos visto pues bastantes lugares donde las colonias muy grandes, colonias muy bonitas, pero ya no hay árboles, ya no hay reforestación, ya no hay bosque. Bueno, bosque nunca ha habido aquí en San Miguel, ¿verdad? Pero principalmente antes estaban cipotes, pues en la época de los 80 habían lugares pues que era un gusto entrar a esa zona. La zona de la colonia el satélite era un mangal horrible, un montón de mangos por todos lados. Cobraban, no sé si 25 centavos, un colón, algo así, para que uno entrara y sacara todos los mangos que podía, habidos y por haber, ¿verdad? Todo eso se extendía hasta salir a la ruta militar y hoy pues son colonias, todo eso pues son colonias y esos árboles pues se perdieron. La misma zona de por ahí era conocida como la coquera porque había muchos cocos, muchos árboles de cocos, también ya no existe. La zona de la Monte Carlos era una zona verde grande, pues también, eh, pues atrás de Metrocentro, ahí todo eso era mucho árbol, en fin. Entonces todo eso, pues la zona de la Palo Blanco, eran lugares que estaban poblados por muchos árboles, mucha zona verde y con el tiempo pues se ha ido perdiendo. Entonces no es de choto pues que el calor, vea, el sobrecalentamiento de San Miguel, que de por sí pues el oriente es caliente, pues eso genera más enfermedades, eso genera la predisposición a enfermedades pues de tipo estacional.
y ya no son estacionales porque se quedan durante todo el año. La época de calor en San Miguel es siempre. Si ustedes se fijan, aquí pueden llover 3, 4, 5 días seguidos y no baja el calor. O sea, se siente fresco el momento que llueve, pero inmediatamente deja de llover, pues el calor pues arrecia de nuevo, ¿verdad? Entonces, llueve y al día siguiente puede llover toda la noche y ya para las 10 de la mañana el piso, el asfalto de las calles, los adoquines de las colonias, eso ya está seco de nuevo. Entonces, y es por la falta de los árboles. Hace poco anduvimos con mi familia viendo unos terrenos allá por la zona de Llano el Muerto, eh, dándoles el consejo que no salgan y yo ya salí. Pero bueno, fuimos a ver unos terrenos y es sorprendente ver cómo el terreno tiene más valor si tiene más árboles. Y no crean que árboles gruesos, o sea, árboles delgados, pues que podríamos decir que tendrán de grosor un diámetro de que 10 centímetros, 15 centímetros, ya no digamos un árbol. Bueno, uno de los terrenos que nos gustaron era porque tiene un pino pues grande, inmenso, ¿verdad? Y por eso nos gustó. Y, y le preguntaba yo al encargado, al dueño, a mí cuánto se tardaría en sembrar un árbol y verlo así, ¿verdad? Y me dice unos 40 años. O sea, me vino la reflexión, o sea, yo me voy a morir y no lo voy a poder ver. ¿Verdad? Tal vez mis hijos. Entonces, es una tristeza, ¿verdad? Ver cómo están nuestro planeta, pero aquí digamos nuestro país, vea, tan deforestado. Así es que consejo yo me lo traje a mí, vea, dije yo, o sea, hay que sembrar árboles, o sea, y hay que tratar de hacerlo. Sé que muchos de algunos viven en lo rural, pues viven fuera de San Miguel, una dicha realmente, un privilegio. Y si puedes, pues siembren árboles, hipotes, ¿verdad? Y involúcrense en actividades, ahorita no, ¿verdad? Pero involúcrense en actividades de reforestación porque realmente es el planeta que les vamos a dejar a nuestros hijos. Yo, pues mis hijos ya van en camino, pero ustedes todavía no. No sé si alguno ya tiene hijos, pero por lo menos pues sí mejorar, ¿verdad? El medio ambiente porque sí está muy ligado a las diferentes patologías o enfermedades que pueden afectar y en este caso a las vías respiratorias, que es donde vamos a hablar pues hoy durante esta clase. Veamos entonces la cavidad torácica. Como decimos, pues la cavidad torácica es la zona, pues, ¿verdad? Que está comprendida entre el cuello y la cavidad abdominal. La cavidad, la cavidad torácica, pues, es parte de donde se ensambla el esqueleto apendicular. La cavidad torácica es parte del esqueleto axil. Si se recuerdan, pues característica del esqueleto axil es que se encarga de proteger órganos importantes, órganos vitales, y no digamos pues la cavidad pues donde se encuentran los pulmones, los órganos encargados de la oxigenación a nivel pulmonar, pero realmente a nivel general, y el corazón, ¿verdad? La máquina de bombeo que impulsa la sangre y por ende el oxígeno que lleva en los glóbulos rojos para ser distribuida pues por todo el cuerpo. Entonces es una zona pues muy importante la cavidad torácica y por ende es necesario que tenga un sistema de seguridad bastante complejo formado por los huesos, que son las costillas, el esternón, las 12 vértebras dorsales, las 3 capas de músculo que vamos a encontrar ahí. Bueno, son más capas, ¿verdad? Pero las principales, los músculos intercostales, vamos a ver esa capa muscular. Luego vamos a identificar pues que hay otras estructuras como la pleura, que se encarga de proteger los pulmones, y también veamos el pericardio, que se encarga de aislar al corazón. Entonces hay diferentes sistemas de seguridad para proteger esos órganos vitales. Pues eso es la cavidad. Eso es la cavidad torácica que se encarga pues de esa situación. A la vez, pues dentro de ella vamos a encontrar que es también una estructura por donde se da el paso de ciertos componentes orgánicos de diferentes sistemas, como por ejemplo el esófago, que
va de paso, por decir así, o ocupa como lugar de paso la cavidad torácica para alcanzar la cavidad abdominal, donde se integra pues al intestino, al sistema digestivo, pues con la unión a través del cardias con el estómago. La tráquea, ¿verdad? Es otro lugar de paso que se une con la faringe, con la laringe y, y tiene acceso pues hacia la zona pulmonar, hacia los pulmones, donde se intercambia el oxígeno y también se encarga de sacar el dióxido de carbono. Entonces, pues son estructuras que están dentro de la cavidad torácica. Y no digamos también, pues, los grandes vasos. Ahí vamos a encontrar la vena, la vena, la vena cava, la arteria aorta, ¿verdad? El sistema, el sistema linfático, ¿verdad? El conducto torácico y todas pues las estructuras que conforman que conforman el sistema no, que conforman las estructuras que están dentro de la cavidad torácica. Y disculpen que estoy tocando aquí botones y se me va la idea. Bueno, sigamos. Entonces, hablamos pues que el tórax en sí, ¿verdad? Cuando decimos tórax, pues más que todo nos referimos a la estructura, a la estructura de que conforma pues la cavidad torácica. Entonces dice que el tórax pues incluye los órganos principales de los sistemas respiratorios y cardiovascular. Ya hablábamos de eso. Y la cavidad torácica pues está dividida, eso ya lo hemos visto antes, está dividida entre grandes espacios. El compartimiento central, ¿verdad? O mediastino, que es el que aloja pues las vísceras torácicas, excepto pues los pulmones, que eso ya los vamos a ver en la cavidad pulmonar o también llamado la cavidad pleural, que son pues derecho e izquierdo. Ahí pues vamos a ver alojados los pulmones junto con su hilio y los vasos que entran y salen hacia, hacia los pulmones. Esta zona es la zona de los hilios y las estructuras pues que entran y salen de los pulmones. Ahí pues ya sabemos que es para que se dé el intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno. La mayor parte pues del resto de la cavidad torácica está ocupada pues, por el corazón, que es lo que encontramos en el mediastino, ¿verdad? En el mediastino medio, ahí encontramos pues el corazón. Vamos a ver una clase específicamente de mediastino y ahí pues vamos a ver eso, pero ya vamos hablando un poco acerca de lo que encontramos. Entonces, todas estas estructuras pues están implicadas tanto en el intercambio de oxígeno y también en el transporte de sangre. Es lo principal de la cavidad torácica. Adicionalmente, pues los nutrientes que vienen de la digestión, no, que vienen de la masticación, que vienen del proceso inicial a nivel bucal, pues ocupan la cavidad torácica a través del esófago para llegar eh, para llegar pues hasta el estómago y que se haga pues la absorción de los alimentos ya a nivel pues intestinal. Entonces vamos a ver pues que encontramos los pulmones, corazón, los grandes vasos y órganos de conducción. Y órganos de conducción pues allí involucramos pues tanto la tráquea como pues el esófago. Sigamos. Veamos, pues vamos a ir por pasos, vamos a ver la anatomía pues de la anatomía de la pared torácica. Vamos a ver pues que la pared torácica, la pared torácica, vamos a ver ahorita la parte ósea. Luego vamos a ver la parte muscular. Como les vuelvo a repetir, esta clase más que todo vamos a hablar, o bueno, principalmente vamos a hablar de la pared torácica. Entonces, vamos a ver que está constituida por elementos esqueléticos y elementos musculares. Elementos esqueléticos, pues ahí los podemos ver, el esternón, las vértebras dorsales y las 24 costillas, 12 a cada lado. Entonces, eso es parte de la pared torácica en lo que corresponde a la porción ósea. Atrás, pues ya sabemos, 12 vértebras torácicas
Y están incluidos, y eso sí quiero que quede claro, están incluidos también los discos intervertebrales que las separan, porque no podemos decir solo vértebras torácicas y no hablar que en medio de cada vértebra, o sea, entre vértebra y vértebra, no en medio de la vértebra, sino que entre vértebra y vértebra, pues tenemos los discos intervertebrales, de los cuales ya hablábamos que es un núcleo pulposo, ¿verdad? Y cómo se llama, y que hablábamos de que estaban constituidos por un centro gelatinoso y cómo se llama, y el anillo fibroso, pues que es más que todo fibra. En fin, si ustedes se acuerdan de eso que hablábamos en anatomía 1. Entonces, incluidos en la pared torácica, en la parte posterior, las 12 vértebras dorsales con sus respectivos discos intervertebrales lateralmente, o sea, a los lados, vamos a encontrar a las 24 costillas, 12 pues a cada lado, las tres capas de los músculos planos que van a estar involucrados ahí, pero no lo vamos a manejar así, porque si yo les preguntara cuáles son los componentes óseos, las 12 vértebras, 12 costillas, eh, los 12 pares de costillas, 12 a cada lado. Entonces, y su respectivo cartílago, que es esto que vemos aquí, el cartílago articular. Cada una de las costillas tiene cartílago articular, a diferencia de las últimas dos que carecen de cartílago, o sea, ellas no se articulan para nada con el esternón. Entonces, ahí vamos a ver que estas, principalmente pues esos pares de costillas son los que le dan pues la estabilidad y le dan soporte y le dan fijeza a la pared torácica, ¿cómo se llama? A cada lado, a ambos lados, pues ¿verdad? Es la seguridad que dan que dan las costillas. Anteriormente, pues vamos a encontrar el esternón, que vemos aquí al frente, el esternón, que consta pues de un manubrio en la parte superior. Vamos a ver el cuerpo y la parte más inferior, ya prácticamente en lo que popularmente la gente dice la boca del estómago, ahí encontramos el apéndice sifoides. Entonces, eso es lo óseo. Ahora, vamos a ver que hay dos opérculos o dos aberturas. La abertura torácica inferior y la abertura torácica superior e inferior. Ahora, a mí me gusta más usar el término opérculo, así es que, pero ambas son válidas. Opérculo torácico superior, opérculo torácico inferior. Eh, los diferentes cartílagos son los que forman lo que llamamos el borde torácico, que es esta zona de aquí, que más adelante vamos a hablar sobre eso. Todo esto delimitan el opérculo torácico inferior, el cual es sellado por esta estructura muscular que vemos aquí, que se llama diafragma, que principalmente lo vamos a ver un poquito aquí como parte de los miembros parte de los músculos que intervienen en la respiración, pero eso es de la siguiente clase, no es de esta, pero vamos a hablar mejor de él cuando hablemos de la cavidad abdominal. Ahí le vamos a dar más, más espacio pues para hablar sobre el diafragma. Entonces, esto es lo que corresponde a la parte ósea de la cavidad torácica. Ya les iba a decir, como que estábamos en clase virtual, a mí se me va la onda por rato. Ya les iba a decir, ¿alguna pregunta? Bueno, ahí me las hacen en los foros. Sigamos. Esto pues siempre hablando de la cavidad torácica. Aquí ya la vemos un poquito mejor, la parte ósea. Esto pues que vemos por encima va a ser pues las pleuras. Vea la pleura. Acordémonos que hay dos pleuras, una pleura parietal, que es la que está adosada con la fascia endotorácica, que lo vamos a ver después. La fascia endotorácica es parte de la fascia que está adosada a los músculos intercostales, o sea que no hay un contacto directo entre la cavidad, entre la pleura parietal y los huesos, o sea, entre las costillas no existe, porque existe la
la fascia endotorácica. Más adelante lo vemos. Entonces, esto es la pleura parietal, ¿verdad? La que está en contacto con los pulmones, pues es la pleura visceral. Y al centro, pues que encontramos el mediastino. Bueno, aquí lo vemos. Aquí encontramos pues el mediastino, que es en sí un espacio limitado pues por las pleuras, ¿verdad? Y ahí pues encontramos los grandes vasos, el corazón, la tráquea, el esófago, todo lo que pasa por en medio, pues ahí lo vamos a encontrar. Pero aquí vemos, ahí vemos como también el opérculo torácico inferior es, eh, es cubierto pues gracias al diafragma que tiene forma pues de una cúpula. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la cavidad torácica que hablábamos que era un cono truncado? O sea, no tiene punta, porque aquí se le ha volado la punta, por decir así. La zona pues del opérculo torácico superior o abertura torácica superior. Recordemos pues sus límites, el borde anterior de la primera vértebra torácica, el borde superior de la escotadura yugular y a los lados pues los bordes internos de la primera costilla. Estoy recordando y podría preguntarlo, jóvenes, porque anatomía es toda, entonces ustedes tienen que guardar eso. Magnífico, sigamos. Vamos a ver. Empecemos hablando ahora por el esternón. El esternón, pues como ustedes saben, es el hueso más anterior, ¿verdad? Es un hueso plano, formado por el manubrio. Aquí pues tiene otra terminología, pero me gustó la diapositiva esta. La imagen. Algunas imágenes, jóvenes, yo no las uso directamente solo del libro, porque a veces nos quedamos cortos y para poder explicar, a mí me gusta tener un buen ramillete imágenes para poder darme a entender, porque yo realmente, perdón, una llamada que no tenía que caer, vamos a poner en silencio esto. Este, yo principalmente pues es a base de imágenes que me doy a entender. Entonces necesito tener una buena cantidad de imágenes para que ustedes pues me entiendan qué es lo que yo estoy explicando. Entonces decíamos que el esternón está formado pues por el manubrio en esta zona de aquí, el cuerpo del esternón y por supuesto la apéndice sifoide, ¿verdad? El apéndice sifoide. Podemos decir pues que es más corto que eh, es más corto y es más delgado en la mujer. Esta es una característica. El esternón es más corto y más delgado en la mujer. En el hombre, pues el cuerpo es un poco más doble. El cuerpo en sí es más doble. Y está, ¿cómo se llama? Y las partes externas o superiores e inferiores pues son similares. La diferencia existe en el cuerpo del esternón entre la mujer pues y el hombre. El esternón pues en el adulto ya desarrollado pues se ven las tres estructuras. En los pequeños a veces no está del todo delimitado porque todavía está en crecimiento. Más adelante vamos a ver que hay unas crestas que son las señas del crecimiento del esternón. Se dice que el esternón está completamente desarrollado ahí por los 40 años. O sea que a ustedes le falta. Yo ya lo tengo bien desarrollado. El manubrio, pues lo que vemos aquí, la parte superior del esternón, eh, forma parte pues de la estructura ósea del cuello y del tórax. Si ustedes se recuerdan, cuando delimitábamos bueno, forma parte del opérculo torácico superior y cuando delimitábamos también las porciones del cuello, cuáles son sus límites anteriores, posteriores, siempre entra pues el esternón y más que todo la superficie superior, que es la escotadura yugular. Eh, También lo van a ver como escotadura, no, se encuentra como nódulo yugular también. Así se encuentra en otras clases. Este pues, este nódulo yugular o esta escotadura yugular puede ser palpada, ¿verdad? En la raíz del cuello. O sea, ustedes se tocan el cuello, digamos, en la parte media del cuello, parte media anterior, y hacen un recorrido hacia abajo. La estructura ósea que van a encontrar es el manubrio del esternón, es el esternón, el manubrio del esternón.
Ahora va a depender de lo delgado o de lo rellenito que esté el cliente para poderlo tocar, ¿verdad? En mi caso yo me lo toco a penitas. Me imagino que algunos secos como ustedes pues lo tocan mejor. Bueno, entonces lo vemos como parte, como formando parte pues de la raíz del cuello. Justamente pues en la línea media, ahí se encuentra en la línea media. Es más, el esternón es uno de los puntos de referencia para hacer la línea media del cuerpo. Hay una línea medio esternal porque es la parte medial pues así como la columna es la parte de referencia para hacer la región medial del cuerpo en la parte posterior, pues en la parte anterior el esternón nos ayuda a delimitar la línea media del cuerpo, que se llama también la línea medio esternal. Y también, pues, bueno, además en esta zona, que les decía yo que se llama escotadura yugular, hay también otra escotadura que es unas facetas que tiene él, que es la escotadura clavicular, que es para la articulación, pues, con la clavícula. Recordando que la clavícula no forma parte del esqueleto axial, sino que la clavícula es, o es el eslabón que existe entre el esqueleto apendicular y el esqueleto axial. Esqueleto apendicular tiene que ver con los miembros y esqueleto axial pues ya sabemos que es con protección de los órganos. Entonces ahí encontramos la escotadura clavicular, así se llama, escotadura clavicular, es para articularse con las clavículas. Sigamos. Veamos ya un poquito más detenido en sí el esternón. Vamos a ver pues que eh, inmediatamente por abajo de la escotadura yugular, de la que ya hablamos, encontramos la faceta, ¿verdad? Articular para el cartílago costal, pues de la primera costilla, en esta zona de aquí. Esta de acá es la escotadura clavicular. Por ejemplo, aquí le dice incisuras, fíjense. O sea, eso va a depender de los autores. Por eso para mí me gusta más escotadura yugular, escotadura clavicular. Y quedémonos así, aunque aquí dice incisura, pero miren jóvenes, si ustedes así me lo ponen en algún examen, pues ni modo, yo se lo voy a hacer válido porque así está en el material que les estoy prestando, que les estoy, este, ¿cómo se llama? Compartiendo. Entonces vamos a ver que tenemos la escotadura yugular, luego tenemos la escotadura clavicular y tenemos la primera faceta para la articulación de la primera costilla. Aquí estamos viendo el cartílago uniéndose al esternón, ¿verdad? Es la primera, ¿cómo se llama? Eh, la primera costilla que se está uniendo a esta zona. Es que les iba a decir clavícula. Es la primera costilla que se une en esta zona de acá. Es esta zona es la que estamos viendo ahorita. Esta es la zona aquí, por encima, o sea, por acá. Vamos a ver las clavículas acá. Y este es su cartílago articular. Abajo, por abajo, se va aquí en esta zona, se va la primera costilla, que es esto que estamos viendo acá. Se va la primera costilla. Por eso, la primera costilla no se puede contar, porque encima tenemos la clavícula. Eso va a ser una pregunta de examen. Es un punto de referencia también. Saber que si encontramos la clavícula, por abajo está la primera costilla. La primera costilla no la podemos contar, al igual que el primer espacio intercostal. No lo podemos contar porque tenemos la clavícula. Preguntas de examen. Entonces, tenemos pues la primera costilla. La segunda costilla, vamos a encontrar pues que en el esternón, en el manubrio del esternón, en esta parte de acá, existe una hemifaceta. Esto que vemos acá, hemifaceta. Porque faceta completa es esta. Estas de acá. Estas son facetas completas. Estas de acá. Estas son facetas completas donde se articula cabalmente el cartílago. Pero a este nivel, en la unión entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón, ahí se articula la segunda costilla. Entonces la segunda costilla
se articula tanto con el manubrio del esternón y con el cuerpo del esternón. Ojo con eso. No se articula con uno de los dos solamente, sino que con ambos. Con ambos se articula. Entonces ahí vamos a ver que se articula también en esta zona que se llama ángulo del esternón, o también llamado ángulo de Lewis, que si nos volvemos otra vez a anatomía 1, era un punto de referencia que le llamábamos el nivel T4, T5, ¿verdad? Es un nivel pues muy importante. Entonces, en esta zona de acá es el manubrio, perdón, es el ángulo de Lewis, o sea, esta misma zona. Como ustedes pueden ver, aquí vemos la articulación de la segunda costilla. Se articula con el manubrio y con el cuerpo del esternón. Y en medio, pues hay un cartílago también, hay una articulación fibrosa en esa zona. Entonces, este punto es muy importante y por eso lo voy a retomar ahorita. Este punto es tan importante porque, por ejemplo, vaya, además de representar la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón, también vamos a encontrar que sirve como punto de referencia porque nos sirve para identificar que ahí se articula pues la segunda costilla. Eso ya lo vimos. También es el inicio y la terminación del arco aórtico. Acordémonos que el arco aórtico hace una curva. Entonces, el inicio de la curva está a este nivel y la finalización también. Entonces, a ese nivel vamos a encontrar ¿cómo se llama? El inicio y la finalización de la curva del arco aórtico. También nos sirve para saber que a este nivel se da la bifurcación de la tráquea. ¿Qué quiere decir la bifurcación? O sea que se hace dos. La tráquea se divide en dos, bronquio derecho, bronquio izquierdo, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. A este nivel también se da. Luego también a este mismo nivel es una zona que nos delimita el mediastino, el borde inferior del mediastino superior, o sea, la parte baja del mediastino superior, también pues lo identificamos como parte de esta misma zona. Ahora, quiero que entendamos que lo que hacemos es tirar una línea imaginaria entre el ángulo de Lewis y el nivel T4, T5, o sea, el nivel donde la vértebra torácica número 4 y la vértebra torácica número 5, o sea, a nivel del cartílago que existe a nivel del disco intervertebral que existe entre ambas vértebras, pues esa zona, esa línea que tiramos, nos va delimitando todo esto que estamos hablando, como que si quisiéramos explicarlo mejor, quiero ver si lo quiero explicar mejor, me voy a ir un poquito para aquí atrás, donde la tengo. ¿Qué se me hizo? Aquí, no la tengo acá, la tengo, vaya, en esta zona, esta zona que tiramos, que tira la línea imaginaria de aquí. Este es el ángulo de Lewis, ángulo external, como dice acá. Tiramos una línea imaginaria hacia la T4, T5, más o menos a esta zona. Entonces, todo lo que estamos describiendo pasa, o la línea pasa a nivel de todo eso que estamos describiendo. Y por último, pues lo que les estaba avanzando, que es el mismo nivel donde está T4 y T5. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y esto para qué sirve? Pues, o sea, esta línea imaginaria y tanta imaginación, ¿verdad? ¿Para qué nos va a servir? Por ejemplo, en una emergencia, ustedes están en sala de emergencia, están de turno en la emergencia del hospital, el residente anda pasando visita y llega una persona con un cuetazo, con un balazo a ese nivel y el paciente pues llega sudoroso, agitado, botando sangre a borbotones y ya sin pulso y prácticamente ya muerto. Ustedes inmediatamente lo van a reportar como tenemos un paciente con herida de bala, con orificio de entrada a nivel del ángulo external o del ángulo de Lewis. Inmediatamente
el médico y el otro les va, y el, el médico y el de medicina interna y el cirujano les va a decir, pues ni modo, se va a morir. ¿Por qué? Porque a ese nivel encontramos el inicio y la terminación de la aorta. O sea que si la bala penetró ahí, pues va a ser difícil llegarle y poder taponar eso. ¿Qué encontramos ahí? La bifurcación de la tráquea también. El paciente pues va a tener sangrados que van a llegar a nivel de los pulmones y se va a morir. ¿Qué otra cosa encontramos ahí? Ah, los bordes del mediastino, el borde inferior del mediastino superior. ¿Qué nos está diciendo? Que además de la aorta también encontramos ¿cómo se llama? La vena cava superior. Podemos encontrar parte del pericardio. O sea, es una zona donde cursan órganos vitales para la vida. Entonces, que un daño a ese nivel prácticamente representa casi la muerte para el paciente. Sería un milagro salvarlo, porque en lo que lo trasladan, en lo que pasan a sala y se hacen todas las maniobras necesarias, pues el paciente puede, la hemorragia puede ser tan profusa, pues que hace que el paciente muera. Entonces, esa es la importancia de saber qué estructuras están a ese nivel. Acuérdense, la anatomía de superficie es muy importante porque nos ayuda a identificar diferentes zonas del cuerpo que pueden estar en el paso, ¿verdad? De zonas pues que son bastante importantes o vitales para el cuerpo. Son referencias. Eso es lo que son. Son puntos de referencia para que podamos tener una idea pues de lo que está hacia adentro. Eso es lo que es la anatomía pues de superficie. Entonces, seguimos hablando pues del esternón y hablamos pues que eh, las articulaciones, pues vea, el cuerpo pues se articula tanto con los cartílagos costales, como vemos acá, están unas fositas o facetas para los cartílagos, que aquí se ve mucho mejor, miren, esta está muy bonita, aquí bien se ven las hemifacetas, hemifaceta del manubrio, hemifaceta del cuerpo, hacen la faceta articular para la segunda costilla. Entonces, vemos las diferentes facetas que también se encuentran durante el cuerpo pues, del esternón. Recordando pues que hay 7 costillas que se articulan directamente con el esternón pues, a través de sus cartílagos articulares, que ya vamos a hablar acerca de las costillas y vamos a ver las diferentes partes de cada una. Aquí también pues, vemos la escotadura clavicular de la que estábamos hablando y la escotadura yugular pues por arriba. Y la faceta completa para la articulación pues de la primera costilla. Vamos a ver pues que además él se articula, el cuerpo del esternón se articula inferiormente pues con el apéndice sifoides o proceso sifoides. Quiero que se fijen en la forma de esta apéndice sifoides o de este proceso sifoide, porque hay de varias formas y vamos a hablar más adelante del proceso sifoides o del apéndice sifoides y la imagen que tengo es diferente a esta, pero porque hay muchas formas de presentarse del apéndice sifoides, muchas formas y muchas, o sea, tanto formas morfológicas, por decir así, que puede ser bífida, o sea, con dos puntas, puede ser en forma de círculo, o puede ser como esta, una sola punta, pero también puede verse movida hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, y, y hasta hay razas donde es diferente. Hay una raza mapuche, que eso es ¿cómo se llama? Eso es miscelánea, eso lo leí hace años, pero ahí quedó guardado en mi mente y siempre que hablo de esto se me viene. Ve, hay una raza mapuche que eso no sé de dónde, de Sudamérica creo yo, ahorita no me acuerdo. Que su característica es que el proceso sifoide, el apéndice sifoide, es bífida, pero está como formando un círculo. O sea, tiene una forma como de círculo, por decir así, que une sus puntas o sus lados al centro, más o menos, o es un semicírculo, pero así es bien rara. Entonces quiero que se fijen porque más adelante vamos a hablar de la apéndice sifoides y este está bien chido.
Entonces, pues el cuerpo del esternón casi siempre está marcado por los diferentes puentes transversos. Son estas zonas. Aquí casi no están muy, no se ven muy bien, pero si usan un poco la imaginación, aquí los van a ver. Hay otra que donde se ven mejor más adelante, creo. Entonces, estos puentes transversos representan en sí pues líneas de fusión, o sea, el desarrollo de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ya cuando están fusionados por completo, pues señas de que ya estamos en la edad, pues estamos en la edad adulta. Entonces, y también pues es parte del desarrollo también intraembrionario, porque estos segmentos son segmentos llamados externovertebrales. Tienen que ver con todo el desarrollo. Cuando veamos un poco las clases de embriología, creo que van a hablar un poquito sobre eso. Entonces, de aquí pues parten de esos segmentos vértebro-externales, externovertebrales, perdón, es que parten los elementos embriológicos de lo que va a ser pues el esternón. Los márgenes laterales, o sea, los lados, pues lo que sobresale pues son las facetas articulares para los cartílagos costales de cada una pues de las, uh, de las costillas. Y que en tanto en el extremo superior hay hemifaceta para articularse con la segunda costilla y en la parte inferior vamos a ver que hay hemifaceta para articularse con la séptima costilla, con el cartílago de la séptima costilla. La otra hemifaceta pues está en el apéndice cifoide. O sea que esta característica se comparte en ambos extremos del esternón. Ahí pues vamos a ver pues que se van el resto de costillas. Las costillas que se articulan con el cuerpo son pues de la 3 a la 7. Bueno, de la 3 a la 6 completamente. Vea 3, 4, 5, 6 y la séptima pues a media, igual que la segunda pues es esa media. Y ¿cómo se llama? Eh, y las articulaciones, pues son la articulación externo, manubrio external eh, y la articulación, pues con la apéndice cifoide, ¿verdad? Hay una que se llama externo cifoidea, algo así, hay otro nombre medio raro, pero a mí me gusta más cifoesternal, más fácil, ¿verdad? Cifoesternal y manubrio external, son las articulaciones que tiene el esternón. Pero más adelante vamos a ver que aquí se involucran todas las articulaciones con la clavícula, con cada una de las costillas y las que se dan entre los huesos propios, ¿verdad? Entonces son las articulaciones que vamos a encontrar en el esternón. Sigamos. Esto es lo que les decía de cuando aquí vamos a ver pues íbamos a ver la, el proceso cifoideo. Miren, este es bien diferente, pero se ve, o sea, es parte de la anatomía de él. Lo podemos encontrar, estos son los más frecuentes, así como el que veíamos allá y este de acá. El que les digo yo de esa raza mapuche, esto es más abierto, es como que si fuera una pinza. ¿Vea? Y así no hace el círculo completo, pero así se ve. Es una característica de esa raza. Entonces vamos a ver que el proceso cifoideo, o sea, esto es la porción más pequeña del esternón, por supuesto. Presenta pues la hemifaceta para la articulación de la séptima costilla, ya lo habíamos hablado. Para el séptimo cartílago costal, porque no es la costilla en sí la que llega, sino que es el cartílago costal. Todas tienen eso en el extremo del cuerpo, de la costilla, que a la cual ya vamos a hablar. Eh, Al nacimiento, esta apófisis es completamente plana, es más cartílago, realmente es un cartílago, no es hueso, y este se va osificando pues lentamente. También ahí por los 40 años ya está osificada. Podríamos decir que antes no da problema, pero es un motivo de consulta para algunos pacientes. ¿Por qué? Porque cuando se osifica, ya les hablaba de que esta es una de las formas, la morfología que puede presentar, pero puede también presentar diferentes formas de ubicarse.
podría protruir, o sea, hacer hacia adelante. Y hay personas, yo sé que más de alguno ha visto algún cipote seco que se le ve como un botón en esta zona de aquí, en la zona de la boca del estómago, como comúnmente decimos. Se le ve como un botón y se le toca duro. Vea, si es un cipote, pues se toca como cartílago, pues un adulto y es hueso. Entonces hace protrusión hacia adelante y el paciente no deja de decir que siente un dolor en esa zona y es el dolor por la presión hacia afuera pues del apéndice cifoide. Pero todavía es más complicado cuando la apéndice se hace posterior, o sea, se ubica hacia atrás, por decir así, puya hacia atrás. Y lo que puya hacia atrás podría ser el cardias, podría ser el músculo diafragma y el paciente lo refiere como ardor o dolor de estómago y uno va de darle a ranitidina en el seguro o en la unidad de salud, allá en lo privado pues le damos omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, lo hacemos pasar por una y mil endoscopías al pobre, le hacemos pruebas de Helicobacter pylori en sangre, en heces y de todo y sale que es un problema óseo, que fácilmente lo llevamos donde el ortopeda y el ortopeda le pega una lijadita y ya estuvo, adiós el problema. Entonces, son problemas pues que son parte de la experiencia, jóvenes. No está ni descrito, a veces sí está descrito en los libros, pero uno no lo toma en cuenta de primas a primeras y se los cuento con toda propiedad porque yo tuve dos pacientes similares. En el primero hice todo lo que les dije. Un montón de tonteras quise gastar. En el segundo solo fui a traer y quedé como héroe, por supuesto. Pero ya sabía, ya me había pasado. Entonces, pues, esas son curiosidades, caprichos, pues, de la naturaleza. Algo muy importante, pues que como otro nivel que podemos tomar en cuenta, así como el ángulo de Lewis está a nivel de T4 y T5, pues el ángulo, perdón, la articulación del cifoides con el cuerpo del esternón, pues está a nivel de T10. Ojo con eso, está a nivel de T10, o sea, la articulación cifoesternal está, si tiramos una línea imaginaria, ¿verdad? Vamos a ir a chocar con la vértebra. Ojo, con la vértebra T10, no con la unión, así como allá T4, T5. No, aquí es con la vértebra T10. Ahí vamos a ir a dar. Entonces, ¿cómo se llama? Y no, perdón, ya me equivoqué. Lo que la apéndice cifoides está a nivel de T. Sí, así es, la apéndice cifoides está a nivel de T10 y la articulación está a nivel de T9. Ojo con eso. La apéndice cifoides está a nivel de T10 y la articulación cifoesternal está a nivel de T9. Rectifiquen, por favor. Entonces, eso pues también es el límite o nos sirve para tener el límite inferior pues de la cavidad torácica. O sea, hasta por decir así, hasta ahí llega la cavidad torácica, hasta ahí también se llega el opérculo torácico inferior. Ahí encontramos también la porción inferior del diafragma. ¿Qué más podemos encontrar en esa? Podemos encontrar a ese nivel también el borde, un punto de referencia del borde inferior derecho del corazón, lo que correspondería a parte del ventrículo derecho, una zona bastante extensa y vamos a ver que el corazón, pues, como lo dibujamos, no es así realmente, sino que el corazón es un órgano que está como descansando, por decir así. No descansa porque no tiene contacto directo con el diafragma. Sí tiene contacto directo con el diafragma, pero tiene estructuras que lo tienen como, digamos, colgado. Entonces, la parte, un ángulo del corazón, ¿verdad? Tiene referencia como punto de referencia, pues lo encontramos con la apéndice cipoide. Y pues se puede palpar, eso sí es verdad, se puede palpar, en algunos pacientes es doloroso, perdón, en algunos pacientes es doloroso. Y cuando veamos la pared abdominal, vamos a ver que hay unas estructuras musculares y otras que son ligamentos, como la línea alba, que viene a ser una estructura ligamentosa. No, no es ligamentosa. Ahorita se me ha escapado. Pero es una estructura como fascia, mejor dicho, como una fascia muscular
que ayuda a la inserción de los músculos al centro del abdomen, que se extiende desde la sínfisis del pubis y se inserta en la apéndice sifoide. Entonces ahí se inserta. Hay otros músculos también, como rectos, los rectos abdominales, o sea, los que hacen el six-pack, ¿verdad? Otros pues como los transversos del abdomen también se insertan ahí. Y creo, creo que me voy a quemar diciendo los oblicuos, creo que también se insertan ahí, pero eso no es parte de esta clase, jóvenes. Sí es parte de esta clase, que tiene un punto de referencia con el borde inferior del corazón, que el apéndice está en punto de referencia también con T10 y la articulación cifoesternal con T9. Eso sí es importante, que también es el borde inferior del diafragma, que también es el borde inferior de la cavidad abdominal. Son puntos de referencia. Eso sí es parte de esta clase. Ahora, el valor, pues, en la medicina, estos ya son avances, la valoración clínica, estos ya son avances en la medicina. Anteriormente, para poder tener acceso hacia la cavidad torácica, se hacía pues según en la zona a la que se quería tratar. Por ejemplo, si queríamos hacer una cirugía de corazón abierto, pues se fracturaban las costillas y se abría el campo para poder trabajar. Hoy ya no, se ha descubierto que se puede solamente romper, ¿verdad? Seccionar el esternón, y el esternón es uno de los huesos que guarda médula ósea, y entonces tiene esas dos valoraciones. Me estaba adelantando a lo de la cirugía. Principalmente lo de la médula ósea, lo que nos ayuda aquí, porque dice pues que es un sitio frecuente de obtención de biopsia de médula ósea, ya que el hueso posee una médula ósea hematopoyética durante toda la vida, y porque es un hueso ancho y subcutáneo. ¿Qué quiere decir? Que está abajo de la piel, está inmediato, ahí no hay músculo, entonces lo tenemos fácilmente. ¿Vea? Otro de los huesos es que está casi en la misma posición, pues son las crestas ilíacas. Otro pues son las tibias. Esos son los lugares donde más se obtiene médula ósea, pero en los adultos es preferible mejor sacarlo del esternón. Ahora es una técnica pues un poquito cruenta quiere decir dolorosa y difícil, pero también necesita mucha pericia, mucho conocimiento, no cualquiera lo va a hacer, porque se va a perforar el hueso y hay que tener el pulso suficiente de no traspasarlo, porque si traspasamos el hueso, pues ya sabemos que vamos a ir a tocar, ¿verdad? Entonces, es una técnica específica. Yo no lo he hecho. Yo he sacado médula ósea, pero de las crestas ilíacas, nada más chiche, pero del tórax, no, yo no puedo. Entonces, ella hablaba, ahí también habla pues de lo que hacen cirugía torácica, puede incidirse, o sea, abrir en el plano medio, se llama esternotomía media, así se llama el procedimiento, esternotomía. O sea, otomía es abrir, es hacer un canal de paso, pues, o de acceso, que el cirujano puede acceder fácilmente a los pulmones, corazón y grandes vasos. O sea, se abre. Aquí más adelante tengo una imagen de cómo más o menos. Aquí está. Esta es la esternotomía media. Ahí pues nos dice cuáles las indicaciones: exposición de la aorta y los grandes vasos, neoplasias del mediastino anterior, cirugía cardíaca y cirugía de la tráquea. Ventajas, pues menos dolor posoperatorio, porque no me ha fracturado las costillas, y las que se mueven para respirar son las costillas. O sea que esos huesos no los podemos enyesar y tenemos que seguir respirando. Entonces, pues, la gente queda con bastante limitación. En cambio, con el esternón no. ¿Vea? Y al tener médula ósea, quiere decir que tienen células madre. El restablecimiento, digamos, o la unión se da fácilmente, o sea, no cuesta mayor cosa. No interfiere con los músculos de la cintura escapular, permite el acceso simultáneo a ambos espacios pleurales. Son ventajas, pues, ¿verdad? Desventajas, pues, mala exposición de la cara posterior de los pulmones. Por supuesto, no le vamos a llegar a la cara posterior de los pulmones. Casi que
Es una desventaja bien chueca la que se puso ahí, ¿verdad? No es mía la diapositiva, la tomé del internet. Yo la busqué para poder mostrarles cómo se hace la esternotomía. Pero desventaja, bueno, espero que el que la hizo se ha tomado del libro, ¿verdad? Porque ya se sobreentiende que por esta zona no vamos a tener una buena exposición de la pared, de la cara posterior, pues, de los pulmones. Pero bueno, no es ese el caso. Pasemos a ver entonces ahora, ya hablamos del esternón. Como les digo, vamos a describir los huesos. Vamos a pasar a ver las costillas. Quiero ver. Vamos a ver las costillas. Las costillas. Pero no estas, ¿verdad? Esta solo era por darle chile. Este, vamos a ver pues las costillas, pero se antojan, ¿verdad? Aquí ya no me quiere responder. Aquí está. Entonces hablamos pues de las costillas. Las costillas pues ya sabemos que son 12 pares de costillas. Son 24 costillas en total, pues 12 a cada lado. No sé por qué no me está respondiendo el, el puntero pues como debe. Algo me está dando problemas, no me quiere, se me volvió loco. Algo, algo pasa, no tengo acceso. Vamos a ver. Si algo se me ha dañado. Vamos a ver, quiero poner. Sí. Entonces, pues hablamos de las costillas. Creo que ya lo pude. A ver qué le haya pasado. No me quería responder. Entonces hablamos pues que son 12 pares de costillas, una a cada lado. Ya hablábamos en anatomía uno pues que le llamamos las dividimos en costillas verdaderas, en costillas falsas, costillas flotantes, las verdaderas, pues porque se articulan directamente a través de su cartílago articular, pues con el esternón, porque todas se articulan con las vértebras, eso sí queda sin duda, sin lugar a duda, pero no todas se articulan con el esternón. Las primeras 7 sí lo hacen a través de sus cartílagos articulares, las siguientes 3 pues lo hacen a través del cartílago de la séptima y las últimas 2 pues no se articulan para nada con el esternón y por eso pues se llaman flotantes. Bueno, aquí hay una descripción acerca de las diferentes, de las costillas, ¿verdad? Porque cada una pues tienen sus rasgos, así como las vértebras. Hay costillas típicas, también hay costillas atípicas, que las vamos a ver. Las atípicas son la 1, la 2, la 10, la 11 y la 12. Esas son las costillas atípicas. Y tenemos pues las costillas típicas, que pues ellas pues eh, tienen sus partes principales, cabeza, cuello y cuerpo, ¿verdad? Que es eh, bueno, cuerpo, sí, cuerpo, y en el cuerpo encontramos el ángulo. Eh, y las diferentes estructuras, la superficie para el cartílago articular y la superficie para articularse pues con las vértebras. Entonces vamos a ver que estas pues mediante sus movimientos, o sea, los movimientos de las costillas, pues se aumentan los diámetros, tanto el anteroposterior, pues y el transversal del tórax. ¿Para qué nos sirve esto? Para la respiración. Esa es la función de aumentar los diámetros, ¿verdad? Tanto se modifican en la inspiración y para la expiración, haciendo los movimientos, ¿verdad? Entonces, son huesos pues estructurales que, como les decía, pues poseen una cabeza, que es lo que estamos viendo en esta zona de aquí. Vamos a ver que tienen un cuello. Si ustedes se recuerdan, la mayoría de huesos así se presentan, ¿verdad? Cabeza, un cuello, un cuerpo y tubérculos que encontramos en esta zona de aquí. El tubérculos, les dije yo en plural, no, es tubérculo. Estas que vamos a ver aquí, el tubérculo. Y
Esto es de las costillas típicas. Las atípicas ya cambia un poco. Igual como veíamos en las vértebras, como les vuelvo a repetir. Perdón. Entonces, la, la cabeza, pues, de cada una de las costillas, esta se articula, pues, con el cuerpo de las vértebras. Eh, bueno, con el cuerpo de la vértebra y tiene contacto con el disco intervertebral. Ya vamos a ver por qué. Con el disco intervertebral de cada una de esas vértebras superior, pues, e inferior, porque por eso tiene eh, carillas, ¿verdad? Articulares. Carilla articular superior, carilla articular inferior. Esta se articula con la vértebra superior y esta con la vértebra inferior. Lógicamente, esta zona de aquí de la cabeza tiene contacto directo con, que es la cresta, ese tiene contacto directo con el disco intervertebral. Creo que hay una diapositiva donde se ve cómo se articula. O creo que no. Eso me hizo falta. ¿No? Pero bueno, así se hace la articulación. No, como no, hay una más adelante y creo que me voy a acordar de decírselos, pero esa tiene que ver ya con las estructuras que están entre costilla y costilla. Entonces, pues vemos que hay la cabeza, que tiene carillas articulares, tanto superior e inferior. El cuello, vean que es la parte transicional y luego sigue pues el tubérculo. Eh, el cuerpo, ¿verdad? Todo el cuerpo de la costilla, pues como ustedes lo ven ahí, es plano. Y las costillas, pues que chupamos allá en Tony Romas, pues ustedes las ven, vean que son planitas realmente. Eh, Sí, son planas, sí, son planas, así realmente son planas. Es plano, es delgado y tiene pues un giro, ¿verdad? Que es el ángulo, un giro brusco, por decir así, del cuerpo, en el cuerpo se ve ese giro, que es esta zona de acá, ¿verdad? El giro de la costilla y él lo dibuja pues lo que se conoce como el ángulo de la costilla. Además, pues posee un surco en la cara interna que se llama surco costal. Este surco costal es por donde discurren o por donde corren las estructuras vasculonerviosas de la cavidad torácica. Y van en el orden vena, arteria y nervio, de arriba hacia abajo, de cefálico a caudal. Vena arriba, arteria en medio, nervio abajo. Van. ¿Verdad? Es una mnemotécnica, van, vena, arteria y nervio. Es la misma que usamos allá en el miembro inferior, ¿verdad? Para hablar de la vena, arteria y nervio femoral, igual así lo usamos. Entonces, así se usa aquí. Lo vamos a ver más adelante cómo está la distribución. En el tubérculo, esta zona de aquí, en el tubérculo de la costilla, este se articula pues con la apófisis transversa de las vértebras correspondientes, o sea, todas las costillas, no todas, ya vamos a ver que no todas, pero las de la 3 a la 7, vamos a ver pues que estas se articulan con perdón, no, de la 3 no, la 2 también tiene, la 2 sí tiene, bueno, realmente todas las que tienen tubérculo vamos a encontrar que hay una carie articular que es para articularse con la apófisis transversa de las vértebras. Fíjense que yo les hablo de que me gusta hablar y no me gusta hablar en el aire, pero aquí estoy hablando en el aire y eso ya me causa a mí, me inquieta. Esperen, quiero ver, me voy a adelantar porque quiero ver que eso se vea mejor. Quiero ver si lo tengo acá, permítanme, porque sí estoy hablando en el aire y ahí sí ya me siento mal yo. Creo que en esta, vamos a ver. Sí, aquí, exacto. Vale. Pero no tenemos a la vista la apófisis transversa. Pero vaya, esto es una costilla, la costilla típica. ¿Verdad? Aquí está la vértebra dorsal. Entonces, aquí como vemos, miren, las hemicarillas o las carillas, las facetas, estas se llaman facetas. Las facetas articulares se articulan con la, la las carillas articulares de la vértebra superior y la vértebra inferior. La cresta
¿verdad? De la costilla tiene contacto con el disco articular, que es este que vemos acá. Ahora, en el tubérculo es externo, por decir así. Aquí tendríamos que decir que está posterior, ¿verdad? Porque tiene esa póstero externo, por decir así. El tubérculo está en la otra cara. Aquí ustedes ven, esta es la vértebra, este es el proceso espinoso, ¿verdad? Y este es el proceso transverso de la vértebra. Entonces, el tubérculo tiene carilla articular para articularse con el proceso transverso. No, aquí no se ve bien. Búsquenlo, jóvenes, para que lo entiendan mejor. Oye, búsquenlo. O yo tal vez les subo otra diapositiva, porque así aquí no lo tengo. Y me disculpan, a mí no me gusta tenerlo así tan a desorden. No, no es desorden, sino que es que me hizo falta incorporar esa diapositiva. Entonces vemos pues que ella pues tiene en el, ¿cómo se llama? En el tubérculo pues encontramos eh, la carilla articular para articularse con la apófisis transversa pues de la vértebra. Solamente, es que eso es lo que no me acordaba, solamente la 11 y la 12 no cumplen esa función. Las demás sí. Desde la 1 hasta la 10 lo cumplen. La 11 y la 12 ya no tienen, eh, carilla articular en los procesos transversos. Ya no tienen carilla articular para los procesos transversos de la vértebra torácica. Eh, y el cuello, pues, vea que es una estructura de paso, por decir así, o de transición, vea que separa pues la cabeza del tubérculo o la cabeza del cuerpo. Entonces, puntos importantes que encontramos en la costilla: su cabeza, las carillas articulares superior e inferior, el cuello, el tubérculo, la carilla articular para articularse con la apófisis transversa, el cuerpo, el ángulo y el surco costal. Características de una costilla típica. Y aquí tenemos pues las costillas atípicas, que ya las vamos a describir a todas, no a todas ellas, aparte de ellas. Las que más puntos de importancia tienen son la primera y la segunda costilla. Y si se fijan, son bien diferentes. Esta es una típica, esta es la octava. Esta es una típica. Aquí está la 11 y aquí está la 12. Les dejo de deber que me averigüen cuál es la característica o por qué la 10ª costilla es considerada una costilla atípica. Eso se los dejo a ustedes de ver. Sigamos. Entonces, seguimos hablando de, la, de las costillas, bueno, de la zona de las costillas, y vamos a ver pues que ellas se clasifican de acuerdo a su articulación. O sea, todas tienen contacto con las vértebras, aquí como lo vemos, ¿verdad? Todas tienen contacto con las vértebras, pero no todas tienen contacto con el esternón, o no todas lo hacen de la misma forma, las que se conectan con el esternón, porque hay dos que no. Entonces, en base a eso es que se clasifican como costillas verdaderas, que son las vértebro-esternales, así se llaman, vértebro-esternales, las costillas verdaderas. Luego tenemos las costillas falsas, de la 1 a la 7 son las verdaderas, de la 8 a la 12 son las falsas. Entonces vamos a ver, no, perdón, aquí esta no es así. De la 8 a la 10 son las costillas falsas. Dije que iba a cambiar esta diapositiva, pero solo lo dije, no lo hice. Porque tiene esta forma de clasificar es vieja, de que las últimas se llaman falsas. No, las falsas realmente son las últimas dos. Perdón, las últimas dos son las flotantes. Las falsas son ¿cómo se llama? La 8, la 9 y la 10 son las costillas falsas, y la 11 y la 12 son las costillas flotantes. Entonces, pero así quiero que se lo aprendan, que les quede así. Entonces, las costillas falsas de la 8 a la 10, y a estas se le llaman vértebro-condrales, porque como podemos ver, ¿cómo se llama? La 8, la 9 y la 10
ya no se articulan directamente con un cartílago hacia el esternón, sino que lo hacen con un cartílago hacia la séptima vértebra cervical, entonces, perdón, hacia la séptima costilla. Entonces, así es como ellas se articulan, con el cartílago de la séptima costilla. Entonces, por eso a esas últimas tres se les llama vértebro condrales. Y las últimas dos se llaman solo vertebrales o las flotantes, porque no tienen conexión con el cartílago, o sea, no se unen al esternón ni a través de cartílago, ni a través de, ni a través de perdón, ni a través de cartílago propio, ni a través de cartílago ajeno, como lo hacen las costillas falsas. Entonces, eh, ¿cómo se llama? La forma de clasificarlas es verdaderas, de la 1 a la 7, de la 8 a la 10 falsas, y de la 11 y la 12 son las flotantes. Así quiero que quede. El cartílago que, la, que de la séptima vértebra, o digamos, la octava, la novena y la décima costilla, que es articulándose con el cartílago de la séptima, hacen el borde o el borde costal, o también llamado margen costal, que esto viene a ser parte de la abertura del opérculo o el parte del límite del opérculo torácico inferior. Ya sabemos que el punto de referencia es también la articulación cifoesternal. Entonces ahí se da el borde, o como aquí lo tiene como margen costal, es el borde costal. Eh, Ahora bien, en ¿cómo se llama? La 11 y la 12, pues no tienen conexión, ¿verdad? Aunque, eso sí, ha habido referencia a algunos pacientes, pues, que desarrollan algún tipo de cartílago y se mantienen unidos. Ahora, si se considera como una patología, pues no creo, nunca se ha reportado así, ni tampoco como una anomalía, ni como una situación que vaya a dar problema en el paciente. Así es que, lejos de eso, pues las tendría más protegidas, porque esas vértebras son bien sensibles a los traumas. Fácilmente se fracturan. Y esas sí tienen dificultad porque quedan libres, quedan con movimiento. Las otras, pues quieras o no, pues por sus cartílagos y el resto de las demás con los músculos intercostales, pues tienden a mantenerse, por decir así, en una posición estable, pero estas no, porque no tienen unión anterior, entonces son una dificultad. Eh, y cada una, pues, de las costillas están separadas por los espacios. Estos se llaman espacios intercostales, que creo lo que viene después, los espacios intercostales. Miren, aquí hay unos datos muy bonitos. La clavícula no es parte de la caja torácica, pero se muestra para indicar la articulación con el manubrio. No forma parte de la caja torácica, sino que es parte del esqueleto axial. Eso ya lo hemos hablado. El espacio intercostal lo vemos aquí, y costillas flotantes no se articulan anteriormente. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Sigamos.